Terminamos de definir el producto por escalar en números complejos, donde alfa es A más B, es igual a alfa A más alfa B. Ok. Bien. Entonces, lo que quedó pendiente es ahora ver, digamos, la perspectiva de geométrica de un número complejo, ¿no? O sea, entender a un número complejo desde su geometría. Y como les había dicho cuando empezamos a ver esto, los números complejos realmente son R2, son el espacio que hemos trabajado desde la prepa. Y eso está interesante porque nunca nos percatamos que eran números complejos con lo que estábamos trabajando. Ahorita lo van a ver. Y bueno, alguien también dirá, oye, pero si tú me estás diciendo que el R2, que el plano, el de toda la vida, el que hicimos en la prepa, son los números complejos, ¿por qué no simplemente les llamamos números complejos? ¿Por qué les llamamos R2? ¿No? Y lo que pasa es que la diferencia, hay una sutil diferencia entre R2 y los números complejos, y esta sutil diferencia es que en R2 vamos a definir un producto, una multiplicación que no definimos nunca en R2. O sea, todo lo que vimos en la prepa y lo que vimos en este segundo parcial, si se dan cuenta, únicamente definimos una suma, un producto por escalar y un producto punto. Nada más. Sin embargo, yo voy a definir otra operación, una operación más, la voy a agregar a la colección. Esta operación es la que va a marcar la diferencia. Por eso es que les digo que cuando uno es matemático, cuando, cuando uno aprende cómo está la cosa aquí en matemáticas, se da cuenta que los grandes descubrimientos se dan con las cosas incluso más tontas que uno podría pensar, ¿no? O sea, de verdad, hay muchas teorías matemáticas fuertes, interesantes, padrísimas, que empiezan con una idea, tal vez podemos decirle loca, pero muy sencilla muchas veces, o sea, nada complicada de entender. Simplemente dices, bueno, ¿y por qué así? ¿No? O sea, a lo mejor eso es la locura, ¿no? ¿Por qué así? Pero realmente a veces es muy fácil entender las bases de muchas de las teorías matemáticas, ¿no? En teoría de grupos, en teoría de Galois, todas estas teorías son realmente fáciles de entender al inicio. Las ideas que dieron base a estas teorías salieron de la mente de alguien muy sencillamente. Y eso es el caso de los números complejos, ahorita lo van a ver, que no hay gran diferencia. Dices, ¿esos son los números complejos? Nada más eso. Van a ver que realmente no, hasta a ustedes se les pudo haber ocurrido sin haber tomado ningún curso de matemáticas, porque a veces así es la curiosidad de la gente, ¿no? Y, y pues yo quiero que en que después de este curso de, de matemáticas, yo quisiera que ustedes se vayan con la idea de que las matemáticas no están escritas. Las matemáticas no es algo que ustedes llegan y lo leen en un libro y dicen, esto es matemáticas porque tiene una X, una Y, un sistema de ecuaciones, una función. No, eso no es matemáticas. Yo quiero que se vayan con la idea de que las matemáticas es la creatividad del ser humano en su máximo esplendor. Es, a mí se me ocurre algo y lo llevo a la práctica y vemos a ver qué pasa, ¿no? Casi, casi pienso que las matemáticas, los que somos matemáticos somos como emprendedores. Somos personas que nos gusta imponer ideas, ¿no? Entonces, pues como cuando tú estás, digamos, trabajando o estudiando en algo de matemáticas y te gusta y de repente tú creas una teoría totalmente diferente porque sí, hay de dos alternativas. Una es un hitazo y te vuelves famoso y de repente se crea una teoría en tu nombre y todos los teoremas empiezan a tener tu nombre y así, ¿no? Súper padre. O puede ser que llegues a una teoría que nadie la apela porque realmente no es interesante o no tiene tantas aplicaciones o no se hace bonita o no es así como wow o ya existía, etc. Y entonces pues simplemente te apagas y dices, no, pues ya.
No, eso no era por ahí. Pero ¿a poco no así pasa con los emprendedores, no? O sea, de hecho, si ustedes siguen algún emprendedor o han visto videos de emprendedurismo en Facebook o en YouTube, pueden ver que los emprendedores te dicen siempre eso, ¿no? Te dicen, no, pues fracasé 1000 veces antes de poder tener éxito. Y en matemáticas, pues pasa más o menos lo mismo. O sea, se te pueden ocurrir 1000 ideas locas y las desarrollas. ¿Cuál de todas ellas sea exitosa? La verdad es que quién sabe. A lo mejor ni siquiera estás vivo para ver que tuvo éxito tu teoría, ¿no? Entonces, a eso voy. Cuando ustedes hagan matemáticas, cuestionenlo todo. Todo, todo, todo. Eso es lo padrísimo, ¿no? Cuestionen por qué se hacen así las cosas, por qué a la persona que inventó eso se le ocurrió que fuera así. O sea, no crean que las matemáticas, como siempre se los he dicho, ya están escritas y las mandó Dios en un papel o así se crearon en el universo. No, 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 no. Las matemáticas son creación de nosotros. Y como creación de nosotros podemos cuestionarlas, podemos decir, a ver, ¿por qué se le ocurrió eso a esa persona? ¿Qué estaba pensando? ¿Y qué pasa si ahora, en vez de hacer eso que dijo esa persona, yo decido otra cosa? Cambio los axiomas de ellos, cambio la notación, cambio esto, cambio aquello, hago esto, ¿qué pasa si transformo esta idea o si empiezo una idea de la nada? ¿No? Eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven del curso, que cada vez que vean matemáticas se cuestionen por qué se hizo así, quién lo hizo así. ¿Sí estamos de acuerdo? Ujú. Sí, profe. Sí, profe. Vale. Bueno, entonces, cuando les decía, nosotros vamos a ver a los números complejos como R2. Entonces, un número complejo se define geométricamente como un par coordenado, A, B, tal que el 0,1 por el 0,1 es igual a menos 1,0. Esta de aquí es una nueva operación. Todavía no define esta operación, pero la voy a poner en la observación de la definición para que quede claro que es los números complejos más una operación. O sea, vamos a tener una operación extra, ¿sí? Donde, pues bueno, estos son números reales. Entonces, para aquellos que todavía tienen una duda, así de sencillo es, el 1,2 es un número complejo, el menos 1,0 es un número complejo, el 8,3 es un número complejo, el 2,2 es un número complejo. O sea, los números en R2 realmente son complejos, ¿no? Ya lo que les comentaba. Tenemos números complejos, ¿no? Y si se dan cuenta, no hay ninguna diferencia con respecto a R2, ninguna. O sea, si yo te pongo esto 8,3, tú lo puedes entender como el complejo 8,3, ¿no? El número complejo 8,3, ya. ¿Y por qué se llama que es la parte geométrica? Y te digo, lo que pasa es que como tienes coordenadas, tú lo puedes dibujar en este plano cartesiano, ¿verdad? Nada más que con diferencia R2, nada más por notación, ¿eh? No es que haga, una super diferencia, solamente por notación. El plano coordenado, el plano cartesiano, en este caso, vamos a tener el eje, que antes era el eje de las X, lo vamos a llamar el eje real, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera entrada que nosotros tengamos en este número, en este par ordenado, va a representar la parte real de mi número complejo. Y luego tenemos el eje de las Y, que vamos a tener una Y, que representa el eje imaginario. Quiere decir que la segunda coordenada representa la parte imaginaria de nuestro número complejo. ¿Sale? Y pues bueno, yo puedo graficar estos puntos tal cual, los puedo ir poniendo aquí en el plano sin ningún problema, ¿no? Ahí 8,3, 2,2, 1,2, menos 1,0, sin problema. ¿Sí está claro? Sí, profe. Vale. Ahora, ¿cómo se relaciona esta idea con lo que estábamos viendo de la parte algebraica? Porque tiene que haber una relación, si no, pues entonces estás creando dos conjuntos diferentes.
Y yo te digo, no, si hay una relación, mira, la relación es que para cada número complejo que tú me des, aquí, A más BI, este número complejo yo lo puedo expresar como A, B. O sea, simplemente voy a acomodar cada uno de los coeficientes aquí, los voy a acomodar en coordenadas. Ujú. Ahora, una observación importante en este caso es que la interpretación geométrica nunca ocupa la I, nunca. O sea, ¿se dan cuenta? Aquí, en el número, nunca estoy poniendo una I, ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá, ni acá. O sea, la I no va, la I no se pone. ¿Por qué? Porque son únicamente pares ordenados de números reales lo que se pone. Nada de is, nada. La i no se pone cuando tenemos números en su forma de coordenadas, ¿sale? ¿En lo algebraico? En el algebraico, sí, claro, en el algebraico Ah, siempre lo ocupamos aquí, pero en el geométrico nunca vamos a poner una i, no, nunca, ¿no? ok. Y alguien dirá, oye, pero ¿y cómo ahí implícitamente, no? Porque realmente la necesitas. Y yo te digo, sí, sí, claro, pero es como cuando hicimos los sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan que cuando empezamos el curso, yo les dije, a ver, pongan su sistema? ¿Qué era lo que hacíamos? Dices, ah, pues mira, eliminamos a las X, porque las X ahorita no nos van a servir, y únicamente nos fijamos en la matriz de coeficientes, y la pasábamos la matriz de coeficientes. ¿Realmente me estaba olvidando de las X o sí estaban ahí implícitamente? ¿Qué pasaba? Cuando pasaban mi sistema de ecuaciones a su sistema matricial, ¿me olvidaba de las X o sí estaban ahí presentes? Sí estaban ahí. Sí estaban ahí, Sí, ¿verdad? O sea, estaban, pero implícitamente ordenadas por columnas, ¿no? O sea, decíamos, la primera es la de la X1, la segunda columna es la de la X2, la tercera y así consecutivamente, que habíamos dicho que era como archivar tu información, ¿no? Bueno, aquí pasa lo mismo. Lo que pasa es que si tú pones cualquier cosa que pongas en la primera casilla, tú vas a entender que esa es la parte real. Y todo lo que tú pongas en la segunda casilla vas a entender lo que es la parte imaginaria. Ya no hay necesidad de ponerla ahí. ¿Por qué? Porque automáticamente tú sabes que la segunda entrada está acompañada por una I, pero no la vamos a poner. Simplemente ya entendemos que hay una I implícitamente ahí. ¿Sale? ¿Sí está claro? sí, Vale. Y dices, bueno, si me estás definiendo los números complejos como R2, pues la forma de sumarlos y de multiplicar un número escalar por un vector, bueno, por un número complejo, ¿qué no tendría que ser igual? O sea, si yo me tomo dos números complejos en su forma de coordenadas y los quiero sumar, a mí se me haría intuitivo que se preservaran las operaciones de R2, o sea, las clásicas, ¿no? O sea, entrada con entrada y aquí todo contra todo, ¿no? Eso a mí se me hace obvio. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, la forma de sumar dos números complejos y de multiplicar un escalar así en su forma de coordenadas, pues mira, es como en R2, tal cual como lo hicimos en R2, ninguna diferencia. Pero ahora la pregunta es, ¿y si coincide con lo que definimos la clase pasada? De cómo definimos la suma y cómo definimos el producto. Vamos a ver la comparativa, vamos a ver este ejemplo. Dices, a ver, si yo quiero sumar el número 5 más 3i con el número 7 menos 8i, lo quiero sumar, ya sabemos que es la parte real con la parte real, más la parte imaginaria con la parte imaginaria, o sea, 3i menos 8i, que nos queda menos 5i. Ahora, si lo hago en su forma geométrica, este mismo número sería 5,3.
este número sería 7, menos 8. Cuando yo lo sumo de esta manera, nos quedaría 5 más 7 es 12, 3 menos 8 es menos 5. Pregunta, ¿sí nos dio lo mismo? Sí. Sí. O sea, coinciden los resultados finalmente, ¿no? Que era lo que yo quería, que coincidieran, que me salieran lo mismo, porque entonces ahora yo puedo entender a los complejos de esta forma, en su forma algebraica o en su forma geométrica. Ya tengo dos alternativas para entenderlo. Está bien. De hecho, vamos a ver que cada una de estas alternativas tiene sus virtudes, ¿no? Vamos a ello. ¿Hasta ahí alguna duda? Creo que no, profe. ¿No? Ok. Profe, Mande. la nueva operación entonces nada más fue para poder hacer la interpretación geométrica. La nueva operación todavía no la defino. De hecho, todavía no llega. Si te das cuenta, yo no Ok. estoy definiendo un producto aún. Nada más te definí suma y producto escalar. Pero la nueva operación apenas va a llegar. De hecho, a eso vamos justamente, a ver la nueva operación, que vamos a definirlo en ambas partes, tanto en la parte algebraica como en la parte geométrica. ¿Sale? Ok, sí. Bueno, entonces, una observación importante es que como tú estás definiendo las operaciones de R2 tal cual, la suma y producto convencional, fíjense que el espacio de números complejos es un espacio vectorial. Pero ¿cómo es que es un espacio vectorial? O sea, ¿cumple los 10 axiomas? Y yo te digo, sí, sí cumple los 10 axiomas. ¿Por qué? Porque R2 ya sabemos, porque ya probamos el parcial pasado, que es un espacio vectorial. Y como lo estoy definiendo a los números complejos tal cual definía R2, igualito, con la misma suma, con el mismo producto, con todo igual, entonces cada una de las propiedades, cada uno de los axiomas de un espacio vectorial van a estar aquí encajados, ¿no? O sea, si a ti yo te pregunto, oye, ¿la suma compleja es conmutativa? Y tú dices, sí, porque si tú cambias estos dos de lugar, ya sabemos que sí te da lo mismo, ya lo probamos. ¿Es asociativa? Sí, sí es asociativa. ¿Hay un neutro? Sí, hay un neutro. ¿Quién es el neutro? El neutro aditivo. ¿Quién es el que le sumas a cualquier R2 y no le hace nada? ¿Quién es? Cero. El cero, cero, ¿no? O sea, cero en la parte real, cero en la parte imaginaria es el cero, ¿no? Eh, no sé, ¿quiénes son los inversos? Dices, pues para cada número nada más cámbiale el signo y ya. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, todo igualito que lo probamos en el parcial pasado se va a volver a aplicar aquí, igualito. ¿Sí? Entonces, los números complejos son un espacio vectorial. Tiene muchas propiedades bien padres. O sea, todas las propiedades de los espacios vectoriales van a venirse a heredar aquí en los números complejos. Entonces, vaya, todavía incluso pudimos haber en el segundo parcial metido números complejos porque pues era un espacio vectorial. ¿Vale? Profe, pero ¿por qué, o sea, se aplican las mismas reglas que en R2, pero se usa otra multiplicación, otra operación? Pues porque a alguien se le ocurrió definir una nueva operación ahí, nada más por eso. O O sea, sea, ¿pero haz de también se cuenta usan las que anteriores o solamente esa? no, o sea, la suma y el producto escalar, por eso lo estoy definiendo, se siguen ocupando igual. Eso sí existe. Lo que no existía y lo que apenas voy a definir es este nuevo producto, pero es como, o sea, piensa lo que alguien iba y estaba aprendiendo en su clase de geometría a sumar vectores y a multiplicar por escalar y de repente dijo, oye, ¿y si defino una nueva operación? Pues la voy a definir a ver qué pasa. Y la definió y ¿qué crees? Creó los números complejos. Es lo que decía al Ok. principio. O sea,
a veces las ideas más geniales vienen de una ociosidad o de una curiosidad o de un golpe de suerte a veces también. Porque realmente tú dices, hasta ahorita es como estar viendo R2. Nada ha cambiado. Pero lo que pasó es que alguien llegó e introdujo una nueva operación. Y esa nueva operación hizo la revolución total. Una sola operación hizo cambiar el mundo totalmente. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno. Entonces justo fue lo que puse aquí de color amarillo, fíjense. La diferencia principal entre R2 y los números complejos es que se definirá un nuevo producto en C, que no se define regularmente en R2. Hasta ahorita todo es R2 igual, pero en este momento es donde ahora sí va la definición de la operación que cambió para siempre a R2 y se convirtió en los números complejos, ¿va? En la parte algebraica, vamos a definirlo primero algebraicamente, porque es una forma más fácil de entender cómo se le ocurrió esta operación a esta persona. Dices, bueno, mira, el producto de dos números complejos lo voy a definir en su forma algebraica, lo voy a definir como el producto, o sea, si quiero multiplicar estas dos cosas, lo voy a multiplicar todo contra todo, como si fueran reales, así tal cual, o sea, dices, este por este, este por este, este por este y este por este. O sea, ocupando la propiedad distributiva, ¿no? Entonces, este por este, primero te queda AC. Este por este te queda, bueno, A por DI te queda ADI. BI por CI te queda BCI. BI por DI te queda BDI cuadrada, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que I cuadrada, ¿cuánto tiene que ser? Según la definición de los números complejos. Tiene que ser Menos uno. 1. Uh-huh. Por lo tanto, este numerito de aquí no es un número imaginario, es un número real, porque el I cuadrada se vuelve menos 1. Entonces, pues ya que hacemos eso, juntamos la parte real con la parte real, nos queda esto, y la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Uh-huh. Entonces dice la persona, mira, ¿qué crees? Ya te acabo de definir el producto de dos números complejos. El producto es este por este, te queda esto de aquí. Y si no te lo quieres aprender de memoria, no pasa nada. Ya sabes cómo lo obtuve. Lo obtuve multiplicando todo contra todo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Dices, a ver, yo quiero multiplicar estos dos números complejos. Si lo hago por el camino largo, suponiendo que no me acuerdo de la fórmula, tendría que ser 3 por 2, 6. 3 por menos 3i menos 9i. 5 por 2, 5i por 2, 10i. 5 por menos 3i menos 15i cuadrada. Pero recuerden que el i cuadrada se vuelve menos 1 y ese menos 1 con este menos te queda más 15. Entonces sumamos más 15 con 6 es 21 y luego menos 9i más 10i te queda i, nada más. Este es el resultado del producto. Ahora, si lo hacemos por la fórmula, pues sería literalmente, checamos esta fórmula, nos las aprendemos de memoria o no sé, como ustedes quieran, y dices, pues mira, aquí dice AC, o sea, sería 3 por 2, 6. Y luego dice BD con el signo contrario. Entonces le ponemos el signo contrario y le ponemos BD, o sea, este con este. El 5 con el 3, que sería, 5 con el menos 3, que sería menos 15. Y luego aquí dice BC sería este por este, o sea, 10. Y luego sería AD, que sería 3 con menos 3, menos 9. Y ya al final simplificamos y nos quedaría 21 y. O sea, nos queda lo mismo. Pero eso ya dependerá de cada quien. A ver, pues si se sabe la fórmula, como que es rápido. De hecho, yo me lo sé la fórmula. Cuando no me acuerdo de la fórmula, lo hago así, lo desgloso todo y ya. Y ya cuando más o menos voy encarrerado, me acuerdo siempre que es
aquí es correspondiente con correspondiente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y luego aquí pienso que es como un sándwich otra vez y digo tapa con tapa y relleno con relleno, ¿no? O sea, son como ideas que a uno se le ocurren para que no se le olviden las cosas. Pero cada quien pues puede multiplicar como se le antoje, ¿no? O sea, siempre y cuando sigas esta reglita, ¿sale? ¿Dudas? Profe, en el camino largo, ¿dónde quedó el -15 cuadrado? Lo que pasa es que tal vez aquí me faltó un paso intermedio, por eso es que era camino largo. En el paso intermedio, el i cuadrada te quedó -1 por -15 te queda 15 positivo, 15 más 6 es 21. Ah, ya. Gracias, profe. Sí, eso que acabo de decir, tal vez hubiera sido bueno ahí escribirlo, ¿no? Pero bueno, es la misma idea que acá, el i cuadrada se volvió -1. Uh-huh. Bueno, ese es el producto que se definió para los números complejos. Ahora tú dices, bueno, no se hace intuitivo, o sea, dices, no está tan descabellado. O sea, es algo que a cualquier persona se le pudo haber ocurrido. Sí, vale. Pero visto desde el punto geométrico, tal vez ahí sí no tiene mucho sentido, ¿eh? Porque dices, mira, el producto de dos números complejos en su forma geométrica se define como, si yo te doy el número complejo a, b por el número complejo c, d, yo te voy a decir que el producto va a ser ac menos bd y ad más bc. O sea, lo mismo que tengo de este lado, igualito, tal cual, nada más que ahora en coordenadas. ¿Por qué digo que esta no es intuitiva? Porque si a ti te dan así de entrada, te dan este producto, tú dices, ay, o sea, 1001 formas más fáciles de definir un producto de dos vectores, y tú me vienes y me das así súper feo, súper mezclado, súper complicado de entender. Estamos de acuerdo que esto no es algo como que salió o sea, que no se te puede ocurrir así como naturalmente, pues, o sea, yo creo que la persona que inventó los números complejos realmente estaba pensando primero en esto y luego lo convirtió a la parte geométrica y dijo, para que haga sentido con lo que ya hice acá, pues lo tengo que definir igual, no tengo de otra. Pero si una persona llega y lee esto, a mí se me hace cero intuitivo que así se multipliquen dos vectores. Que era lo que comentábamos el parcial pasado, ¿no? Decíamos, es que, ¿para qué complicarte las cosas? Mejor, a mí se me había ocurrido que la primera entrada fuera A por C y la segunda entrada que fuera B por D y se acabó, que ese fuera el producto. Pero realmente lo que la persona estaba pensando aquí a la hora de definir esto, pues era en que tuviera sentido con lo que estaba desarrollando en la parte algebraica, ¿no? O sea, como que él hizo matching en las dos partes. Uh-huh. Entonces, aquí sí, si ustedes trabajan con puras coordenadas, el producto, pues ahí no hay como una manera como más o menos obvia, si quieren decirlo así, de entender qué es lo que está pasando. Ahí sí es formulazo, literalmente es A por C, B por D, menos B por D, AD, BC, ¿sí? Y no hay de otra. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Uh-huh. Y bueno, pues si tienes esto, o sea, otro ejemplo, si tienes 3,5 y 2, menos 3, pues bueno, sería, otra vez seguimos la reglita, es este por este, menos este por este, y luego es tapa con tapa, 3 por menos 3, bueno, relleno con relleno, 10. Hago las operaciones y ya, sale. Y bueno, aquí hay una nota. Recordemos que el número i, su representación geométrica es 0,1. Entonces, a mí me gustaría verificar que se cumple la propiedad inicial que les había dado, esta de acá, que yo dije que tenía que haber un producto en el cual
0,1 por 0,1 me diera menos 1,0. Eso era la condición que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque yo quiero que haga matching con esto de acá a este lado, que dijimos que I por I tiene que ser menos 1. Este es I, este es I, este es menos 1. Entonces, yo necesito ver que nuestra operación que acabamos de definir efectivamente haga eso. A ver, entonces 0,1 por 0,1 va a ser, según nuestra reglita de aquí arriba, va a ser A por C, es 0, menos BD es 1. Entonces, esto es menos 1, coma, y luego nos dice AD es A por D, 0. BC, B por C, 0. Conclusión, sí me quedó el menos 1,0 que me estabas pidiendo. ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, ya tenemos esta multiplicación que hace la diferencia. Esta multiplicación, digamos, nueva, es la que va a marcar la diferencia entre todo lo que conocíamos con lo nuevo, ¿vale? Entonces, cuando definimos una operación, pues siempre hay que preguntarnos, oye, ¿y qué propiedades cumple tu nueva operación? ¿Tiene asociatividad? ¿Tiene conmutatividad? ¿Es distributiva con la suma? ¿Tiene neutro? ¿Tiene inversos? ¿Qué tiene tu operación? Siempre, o sea, si se dan cuenta, es un caminito recurrente, ¿no? O sea, siempre se hace de la misma forma. Defino una nueva operación, veo qué propiedades tiene, porque esas propiedades me van a permitir hacer álgebra. Me van a permitir a mí modificar, despejar, encontrar soluciones de sistemas, etcétera. Por eso es importante hacerse esas preguntas, para saber con qué contamos, ¿no? ¿Qué operaciones yo puedo realizar? Entonces, pues vamos a empezar con la primera propiedad. A ver, dices, con la asociatividad. ¿El producto será asociativo? Esto quiere decir que si yo tengo dos vectores multiplicados y a eso les multiplico un tercero, ¿será lo mismo que primero multiplicar los dos últimos y luego multiplicarles el primero? Esa es mi primera pregunta. ¿Será cierto o no será cierto que esta propiedad se cumple? Entonces, por una participación, díganme, o sea, lo que quiero es que demuestren que esto sea cierto o no. Vamos a verlo. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que multiplicar este por este y luego multiplicarlo por esto. Y del otro lado tienen que multiplicar primero estos dos y multiplicarlo esto y al final comparar si les sale lo mismo o no. ¿Sale? Entonces, por una participación, desarrollen el lado izquierdo, desarrollen el lado derecho y comparen si son lo mismo o no. ¿Sale?
Bueno, les voy a mandar una nueva invitación, que este ya se va a acabar. ¿Vale? Mm, ¿Qué pasó?
¿Por qué no manda nada? Profe, no está compartiendo pantalla, ¿verdad? No, estoy esperando a que manden las operaciones, no sé qué hacen. Está muy fácil. ¿Cómo se llamaba la propiedad que estábamos comprobando? ¿Distributividad? Asociatividad. Asociatividad. Oye.
¿Quién es Muñoz? Max, creo. Sí, ¿Dónde? Muñoz Soy yo, o profe. Mariana Muñoz. Ah, ok. Está bien, listo. Pero, sí, Muñoz Cano o Muñoz. Muñoz Cano. Así soy yo. Pero ¿cómo te tengo aquí en la lista? Sí, soy Maximiliano Muñoz Cano Domínguez. Ah, Maximiliano, ok. Bueno. 33, ¿verdad? Maximiliano. ¿Es tu primera participación? ¿What? No, claro que no. No, es que no te encuentro así. Es la sexta, profe. Sí, pero es que... Pero es que no sé cómo te tengo. O sea, no te encuentro. Como Max. ¿Max, nada más? Ah, sí, ya te encontré, ya. Ah, me asusta, profe. Estabas en el lateral, ya te vi. Ok, va una. Ok, vale. Esto también está bien. 2. Iker y sale. Nino. Listo, pues ahí están los 3. Muy bien. Listo. Entonces, vamos a ver qué otras propiedades tenemos, porque ya vimos que sí es asociativo. Entonces, está bien. O sea, tenemos la asociatividad, al menos eso. Pero tendremos conmutatividad, tenemos neutro, tenemos inversos, ¿no? Entonces, a ver, para la conmutatividad es más o menos fácil ver que sí se cumple. Porque si yo quiero multiplicar estos dos números complejos, yo ya sé que su resultado de estos dos va a ser A por C menos B por D, AD menos BC, más BC, así, ¿no? Y si lo hago, ahora si estos dos los cambio de orden, pues me va a quedar C por A, D por B, CB, DA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues mira, si tenemos esto y esto, claro que son iguales, porque lo único que hay que hacer es cambiarle de orden el A por la C y ya. Pero eso sí lo podemos hacer porque son reales. Son numeritos reales, entonces tenemos la libertad de hacer eso. Entonces, la conmutatividad es cierta. El neutro multiplicativo, pues ¿quién es el número que hace posible que deje invariante a cualquier otro número complejo? Dices, no, pues el 1. El 1, sí, tal cual el 1. O sea, 1 en la parte real, 0 en la parte imaginaria. Ese número complejo es el que hace posible que sea el neutro. ¿Por qué? Porque cuando multiplico 1 por esto y 1 por esto, pues te queda lo mismo, cualquiera que sea ese número, ¿verdad? Entonces, el neutro multiplicativo sí existe y el neutro multiplicativo es el 1. ¿Sale? Tenemos neutro. Vamos muy bien, ya más falta el inverso. Pero para el inverso, ¿qué crees? Primero nos topamos con un pequeño detalle. El detalle del inverso es que, pues para el 0 no existe. Pero eso no debe sorprendernos porque incluso en los reales, fíjense, incluso en los números reales, no tenemos inverso para el 0, ¿verdad? O sea, no hay ningún número que multiplicado por 0 te dé 1. Eso no lo hay, no es posible. Entonces, acá en este caso, pues para los números complejos tampoco es posible eso. ¿Por qué? Porque cualquiera que sea el número complejo que yo le pusiera al lado al 0, siempre me va a dar 0, no me va a dar 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, no hay neutro, no hay inverso para el 0. Pero eso, les digo, no es de sorpresa porque en los reales tampoco no se cumplía. Entonces dices, bueno, ¿y qué pasa para los demás? ¿Para los demás números habrá un inverso o no? Y tú dices, bueno, pues vamos a investigarlo. Imagínense, o sea, pónganse en el lugar del que estaba creando esta teoría, del que dijo, yo quiero que se multipliquen así las cosas, quiero ver si de pura casualidad tengo inversos, porque mira, ya vi que el 0 no tiene.
pero a lo mejor no es tan malo. A lo mejor los demás sí tienen inverso. Entonces, ¿cómo ustedes lo harían? Pues dices, a ver, dado cualquier número, A más BI, el que tú quieras, yo quiero otro número que multiplicado por este me quede 1. ¿Sí? ¿Quiénes son mis incógnitas? ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando el C y el D. Son los números que yo quiero investigar quiénes son. El A y B me los da el problema, digamos, me los das tú. Tú me dices, yo quiero que encuentres el inverso del 5 más 3i. Ah, bueno. Entonces, para encontrar ese inverso, pues, ¿qué crees? Tengo que poner unas incógnitas ahí porque no sé quién sea el inverso. Entonces, voy a ver quién es el inverso de ese número que tú me estás pidiendo. ¿Vale? ¿Qué hacemos? Pues dices, vale, vamos a multiplicar este por este, nos va a quedar AC menos BD, los extremos con los extremos, AD, y los interiores con los interiores, BC. Es el producto normalito, el que ya definimos ahí arriba. Dices, ok, entonces esto tiene que ser igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Ok, esto quiere decir que la que la parte real tiene que valer 1 y la parte imaginaria tiene que valer 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. Eso te genera un sistema de ecuaciones. Otra vez, fíjense, los sistemas de ecuaciones siguen apareciendo después de todo este tiempo, siguen apareciendo y siguen apareciendo. Y dices, ok, a ver, entonces te va a generar un sistema de ecuaciones de la siguiente forma. AD más BC, o sea, la parte real, tiene que ser igual a 1. Perdón, AC menos BD tiene que ser igual a 1 y AD más BC tiene que ser igual a 0 porque no hay nada en la parte imaginaria. No tenemos nada. Entonces la parte imaginaria tiene que valer 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Y este sistema de ecuaciones, pues hay que resolverlo con todos los métodos que ya conocemos. O sea, está bien fácil, es de 2 por 2. 2 incógnitas, 2 ecuaciones, ¿no? Pero además tenemos la hipótesis de que uno de los dos, o A o B, es diferente de 0. ¿Por qué? Porque como dijimos que para el 0 no se cumple, entonces ese caso ya no lo quiero tocar porque ya sé que no es cierto, para el 0 no se va a poder. Entonces, pues yo puedo suponer que A es diferente de 0 o que B es diferente de 0. O sea, que no tengo el número 0. A fuerzas, uno de los dos, o la parte imaginaria o la parte real, tiene que ser diferente de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno. Entonces dices, ok, pues vamos vamos a ello. Dices, a ver, ¿qué pasa si A es diferente de 0? Vamos a suponer que A es diferente de 0. Entonces, para resolver este sistema, pues lo primero que se nos ocurre es despejamos C de la segunda ecuación, por ejemplo, ¿no? Dices, voy a dejar a C solita. Entonces voy a pasar sumando y voy a pasar dividiendo A. ¿Puedes pasar dividiendo A? Claro que sí, porque estoy suponiendo que A es diferente de 0. Por eso es importantísimo que al menos uno sea diferente de 0 para poder pasar dividiendo. Entonces, sí puedo, paso dividiendo A. Y ya que tengo esto, pues, ¿qué crees? Esto lo sustituyo en la primera ecuación. Entonces me queda esto de aquí. Y empiezo a resolver. ¿Sí? Entonces empiezo a resolver y me quedaría, bueno, voy a multiplicar toda la ecuación la voy a multiplicar por A para eliminar esta fracción. Entonces nos quedaría A cuadrada por D más, aquí se va la A y del otro lado nos sigue quedando 0 porque 0 por cualquier cosa es 0. Bueno. Y luego, aquí factorizo la D, ¿no? O sea, factorizo por término común D con D y nos quedaría D por A cuadrada más B cuadrada más B igual a 0. ¿Por qué estoy factorizando D? Porque D es mi incógnita. Entonces, a D, que es la que tengo que dejar solita, tengo que despejarla para saber cuánto vale. Entonces, despejo D finalmente, paso este restando y paso este dividiendo y nos queda D igual a menos B sobre A cuadrada más B cuadrada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero, advertencia, siempre, cuando nosotros pasamos dividiendo algo, tenemos que cerciorarnos que eso que estamos pasando dividiendo
no es 0. Siempre. Entonces, pasamos dividiendo el a cuadrada más b cuadrada. Pregunta, ¿eso puede dar 0 o siempre es diferente de 0? ¿Cómo ven? Siempre es diferente, porque si el a ya es diferente de 0 y es una suma, y está al cuadrado, b siempre queda positiva. Entonces, cuando se suman, son dos números positivos. Positivos o ceros, ¿no? Pero dices, no pueden ser 0 los dos porque a es diferente de 0. O sea, al menos a cuadrada tiene que ser positivo. Y si le sumas un positivo o 0, de todas maneras es positivo. Correcto. Entonces, el denominador siempre es positivo. Siempre. No puede ser el caso 0. Entonces, yo perfectamente puedo pasar dividiendo. ¿Y qué crees? Mi D vale esto. ¿Qué hago? Pues ahora ya voy a encontrar a la C, ¿no? Entonces, aquí voy a sustituir la D que encontré, la sustituyo, me queda esto. Multiplico todo contra todo, me queda esto, ¿no? Y luego aquí nada más hago el truquito este de sumar. Bueno, multiplico la B arriba, nos queda menos B cuadrada. Y el 1 lo voy a convertir en A cuadrada más B cuadrada sobre A cuadrada más B cuadrada para tener el mismo común denominador. Y lo sumo. Y a la hora de sumarlo, pues me queda esto. Aquí pueden notar que la B cuadrada con la menos B cuadrada se va, se eliminan. Aplicamos la ley del sándwich, nos queda esto. Y luego una de las A se va con una de las A de aquí y ya te queda esto de acá. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que finalmente hemos encontrado el inverso del número A, B. Ya sé cuál es el inverso. El inverso es este. Es un inverso cero intuitivo, ¿verdad? O sea, ¿quién hubiera pensado que este iba a ser el inverso? Pero esto da. La parte real es A sobre A cuadrada más B cuadrada, que es esto. Y la parte imaginaria es esto. ¿Sí? Y dices, ok, si A es diferente de 0, te creo. Sí tiene inversa. Ahora, ¿qué pasa si la parte B es la que es diferente de 0? ¿También tiene inversa? Y dices, pues sí, es algo muy parecido. O sea, si B es diferente de 0, ¿qué crees? Ahora, la que voy a despejar de estas de las ecuaciones, pues puede ser, por ejemplo, la primera, voy a despejar C, otra vez. Pero o sea, escojo C porque yo el que quiero pasar dividiendo es B, porque es el único que sé que es diferente de 0. Entonces dices, pues voy a pasar dividiendo, ¿no? O sea, le voy a poner menos AD sobre B, porque yo sé que B es diferente de 0. Entonces acuérdense, siempre que ustedes están haciendo casos, cerciórense que el caso que estás trabajando es justamente el que estás dividiendo, porque por eso estás haciendo casos, para que no llegue ninguna incongruencia. Entonces, si B es diferente de 0, yo lo puedo despejar así. Y finalmente, yo puedo sustituir esto en este de aquí, la C la puedo sustituir en la segunda ecuación, en esta de aquí. Le pongo aquí en vez de C, le pongo lo que vale y me queda esta ecuación de aquí. Comienzo a simplificar este por este, ¿no? Y luego multiplico todo por B y me queda esto. O sea, de aquí multiplico este por este y multiplico toda la ecuación por B y te queda esto de aquí. ¿Sale? Y ya que tenemos eso, pues ahora, sí, bueno, otra vez factorizamos D por término común, nos queda esto de aquí, pasamos este dividiendo y el menos lo paso arriba, nada más porque quiero. Y si se dan cuenta, me queda que D vale exactamente lo mismo que en el caso 1. O sea, en ambos casos, ya sea que A sea diferente de 0 o B es diferente de 0, siempre nos queda la misma fórmula para D, el mismísimo número. Y ya que tenemos D, lo sustituimos acá para encontrar el valor de C, lo pongo aquí, pum, multiplico, aplico la ley del sándwich otra vez y me queda esto. Conclusión, pues mira, en ambos casos hay inverso y no solamente hay inverso, sino que es el mismo inverso, este y este y este, coincide. Entonces, sí hay inversos. Perfecto, o sea, estoy definiendo un producto
que permite que haya inversos, siempre y cuando el número no sea 0. Ujú. ¿Dudas? No, profe, bueno, de mi parte no. Ok. ¿Y qué aplicaciones tiene esto? O sea, ¿para qué? ¿De qué sirve que tenga inverso? Te digo, mira. Imagínate que tienes esta ecuación y nos dicen, despeja la x de la ecuación compleja, o sea, encuentra el valor de x. Esto ya es una ecuación compleja, ya no es una ecuación de reales, esto ya es nivel pro. Ustedes ya van a poder resolver ecuaciones de primero o segundo grado o de cualquier grado con números complejos, gracias a todas las propiedades que ya vimos. ¿Cómo? Dices, a ver, mira, si te estoy pidiendo que despejes x de aquí, ¿qué hay que hacer? Dices, bueno, pues mira, tengo que pasar este sumando del otro lado y tengo que pasar el 8 restando del otro lado. O sea, me quedaría 5 más 3i por x, o sea, este cachito nada más. Y esto lo pasé del otro lado y me quedaría 10 menos 8i. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Nada más pasé este número, lo pasé del otro lado sumando. Ahora, si les cuesta trabajo ver que lo pasé sumando, piénsenlo como que de los dos lados le sumé 7 y de los dos lados le resté menos 8i, lo cual es válido, ¿sí? Y quedó esto. Y luego dices, ok, ya está cerca, ya nada más te falta quitar este número. ¿Y cómo quito ese número? Y dices, no es que pueda, esto no lo puedo pasar dividiendo. Entonces, o sea, ¿cuál es la división de un número complejo? No existen divisiones. Lo que existe son inversos, multiplicativos. Y dices, bueno, pues vamos a multiplicar de ambos lados el inverso multiplicativo del número. ¿Quién es el inverso multiplicativo? Y dices, justo fue lo que acabo de calcular aquí. Este es el inverso multiplicativo. Que me dice que es quién. Es la primera entrada sobre el cuadrado de cada una de las entradas. O sea, sería 5 arriba y en el denominador va a ir este al cuadrado más este al cuadrado, ¿no? O sea, 25 más 9, que son 34. Y la segunda entrada nos dice que es menos la parte imaginaria, ¿no? O sea, menos la parte imaginaria sobre cada uno de los coeficientes al cuadrado. O sea, sería menos 3 sobre 34. ¿Qué va a pasar? Cuando yo multiplique este por este, como son inversos, me tiene que dar 1. Es que por eso son inversos. Entonces, todo esto se va a eliminar y nos va a quedar un 1. Pero como le multipliqué esto del lado izquierdo, también se lo tengo que multiplicar del lado derecho. Entonces me quedaría esta cosa de aquí. ¿Qué va a pasar cuando multiplico este por este? Ya sabemos multiplicación, ¿no? Es este por este, 50, 34. Este por este nos queda 24, bueno, con el signo contrario, nos quedaría menos 24 sobre 34, ¿no? Y luego es extremos con extremos, menos 30, tapas con, relleno con relleno, nos quedaría menos 40 sobre 34. Y todo esto es la parte imaginaria. Entonces, ¿qué queda? Pues mira, que x es igual, haciendo la operación 26 sobre 34, haciendo la operación menos 70, 34 avos. Esto es lo que vale x. Ya pueden hacer operaciones con los números complejos, ya pueden despejar. Por eso era súper importante que hubiera inversos, porque si no hubiera inversos no hubiéramos podido despejar nada. Pero sí hay. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces ya les puedo poner ecuaciones de segundo grado con números complejos y los podrán resolver. Como para examen, ¿no? Ok. Pues si hiciéramos unos ejercicios antes no me molestaría, profe. Están como un poco
silenciosos, como traumados. ¿Están traumados? No, O ya se acostumbraron. Están como en shock, ¿no? Están así como, ¿qué está pasando? Un poquito. Algo así, profe. Ah, pero bueno, no se preocupen. Para muchos de ustedes ya va a ser la última vez que va a pasar eso. ¿Por qué lo dice, profe? Porque se van a ¿Y cómo? acostumbrar, obviamente. Ah, ok. No por otra Profe, me no cosa. bajó la asuste. presión, profe. Pensé que iba a ser algo más alentador. ¿Más alentador? Ah, no creo que haya cosas alentadoras al respecto. Pero bueno, ya no se traumen, tranquilos. A todos nos pasa eso. Bueno, y la propiedad distributiva también se cumple. ¿Pero por qué? Pues porque así se definió, ¿no? O sea, cuando yo les dije, así voy a definir el producto, si se dan cuenta, apliqué la propiedad distributiva. Y así se definió. Entonces, pues casi que por definición la propiedad distributiva es cierta, ¿no? O sea, tenemos todas las propiedades, todas las propiedades de los números reales las tenemos en los números complejos. Inversos, neutros, distributividades, asociatividad, conmutatividad, todo. Eso quiere decir que podemos hacer álgebra con los complejos igualito que como lo hacemos con los números reales, igualito. Por ejemplo, si yo te pregunto cuál es el cuadrado de un número complejo, pues es literalmente un binomio al cuadrado, tal cual, ¿no? Todo lo que vimos en los números reales se va a seguir aplicando en los números complejos igual, ¿no? Porque tenemos las mismas propiedades, ¿vale? Bueno, listo. Ahora, una noción muy propia de los números complejos es la noción de un conjugado, de lo que vamos a llamar un conjugado. Eso también es una noción nueva. Pero haz de cuenta que esta noción es por el hecho, es como otra vez una trampa. Porque se acuerdan que cuando los matemáticos metieron su cuchara ahí eh, en lo de los vectores, ellos inventaron el producto punto. Dijeron, no, hay que definir un producto punto. Y los físicos se quejaban porque dices, ¿y para qué necesitamos un producto punto? No sirve para nada, bla, bla, bla. Y yo lo que te digo es, bueno, es que el producto punto servía para simplificar operaciones, ¿verdad? Para cuestiones de ortogonalidad, de ángulos entre vectores, etcétera. El producto punto era la ley, ¿no? O sea, salían muy fáciles. Entonces fue una buena invención porque ayudó a que los cálculos se hicieran más fáciles. En este caso, en los números complejos también se inventó esta idea de conjugado con la finalidad de hacer cálculos un poco más fáciles, ¿vale? Entonces, ¿qué es un conjugado? Dice, el conjugado de un número complejo A más BI es A menos BI y se denota con una barrita. Cuando ustedes vean una barrita encima de un número, significa el conjugado. Pero mira, que es bien fácil, porque si te estoy pidiendo el conjugado de un número, lo único que hay que hacerle es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Y ya, eso es todo. No tienes que hacer otra cosa, de verdad. Está súper fácil. Si yo te digo, a ver, el conjugado de 5 menos 7i, nada más le cambio el signo a la parte imaginaria, 5 más 7i. Si te pide el conjugado de i, es menos i. Si te pide el conjugado de 7, es 7. ¿Sí está claro? O sea, ¿solo afecta a números imaginarios? Solo lo afecta a los números imaginarios. Va. A la parte imaginaria le cambiamos el signo. Eso es todo, ¿no? En la parte geométrica, ¿qué significa? Dices, pues mira, el conjugado de un número complejo A, B es el número A, menos B. Y se denota de la misma forma. Se le pone una barrita al par ordenado y nada más le cambiamos el signo. O sea, básicamente para quitarle la barrita hay que cambiarle el signo a la segunda coordenada. Eso geométricamente a lo mejor tiene un poco más de sentido, porque lo que estamos haciendo es crear una simetría, estamos creando una reflexión sobre el eje de las X, ¿no? O sobre el eje real.
Si yo tengo mi número A, B, su conjugado va a estar acá abajo. Es una reflexión. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿cree que puede regresar rápido a la parte algebraica, por favor? Listo. Y dices, oye, ¿y qué propiedades tienes? O sea, esta cosa, ¿para qué sirve? A ver, platícame. Y te digo, mira, si tú multiplicas un número complejo por su conjugado, vamos a ver qué queda, ¿sale? Entonces, imagínate que este z, que es un número complejo, tiene parte real A y parte imaginaria B. O sea, aquí sería A más BI multiplicado por A menos BI, porque ese es conjugado. ¿Y qué crees? Cuando tú multiplicas estos dos números, ya les dije que es como se cumplen todas las propiedades de binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, trinomio al cuadrado, bla, bla. Todos los productos notables los tenemos en los números complejos porque tenemos todas las propiedades igualitas. Aquí tenemos una diferencia de cuadrados. ¿Qué pasa en la diferencia de cuadrados? Pues dices, lo que pasa es que es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Así dice la regla, ¿no? Y si no se convencen de eso, ustedes pueden multiplicarlo. Dices, a ver, todo contra todo, este por este por este por este, todo, así como se multiplica regularmente. Y van a ver que les va a quedar lo mismo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, Profe, profe. y el signo más es porque el i está al cuadrado, ¿verdad? No, bueno, sí, aquí en este momento, cuando yo elevo al cuadrado, es elevar este al cuadrado y elevar este al cuadrado, pues el i cuadrada te queda un menos, por el menos te queda más, ¿correcto? Ok. Muy bien. Entonces siempre dan Entonces, números normales, naturales, creo que son. ¿mandé? Siempre dan números reales. Esa es una buena observación. Entonces dices, mira, cuando multiplicas un número por su conjugado, siempre es un número real. Siempre. No hay parte imaginaria. Y no solo eso, sino que además, esto de aquí suena un montón al producto punto, pero un montón. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, te queda el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Se parece muchísimo. O sea, casi parece ser que el conjugado se inventó como se inventó el producto punto. Ujú. Y tú dices, ok, pero a ver, si por ejemplo, o sea, en el caso de la geometría, tú me estás diciendo, oye, si multiplicamos este por este, ya me dijiste que esto es a cuadrada más b cuadrada, siempre te queda cero en la parte imaginaria. ¿Eso geométricamente qué quiere decir? Y dices, mira, si recordamos en R2 que los vectores tenían una magnitud, o sea, lo que mide de aquí para acá, nosotros ya sabemos que la magnitud de un vector se calcula como la raíz cuadrada de los cuadrados de cada uno de los números, ¿no? O sea, en este caso, a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué crees? Eso es justo lo que se está quedando aquí, ¿no? Entonces diríamos que la norma de un número complejo que se le conoce comúnmente como el argumento, la norma o argumento es lo mismo, nada más que no sé por qué decidieron cambiarle el nombre, yo lo hubiera dejado como norma, pero cuando ustedes escuchen la palabra argumento de un número complejo se refiere a la norma, lo que mide. Entonces, lo que mide un número complejo se define como la raíz de a cuadrada más b cuadrada, igualito que en R2, igualito. Y se denota como arg de a, b, como esta cosa. Pues, ¿qué crees? Si ya vimos que el conjugado te queda a cuadrada más b cuadrada, pues entonces el argumento de un número complejo elevado al cuadrado es justamente z por su conjugado. ¿Por qué? Porque si tú elevas esto al cuadrado, la raíz se va y te queda nada más a cuadrada más b cuadrada, que es justamente el producto de un número por su conjugado. Les digo que esto suena un montón al producto punto. Un montón. Igualito. De hecho, van a ver que muchas cosas
de ángulos y cosas así, se van a hacer más fáciles con esto, con el conjugado por el número. Justamente porque te queda esto, un número por su conjugado es el cuadrado de lo que mide el número, del argumento, ¿no? ¿Dudas? No, profe. Creo que no, profe. Bueno, les voy a mandar una invitación. Dale. Vale. Entonces, pues sí, podemos pensar que el argumento de un número complejo es esta nueva invención para hacer más fáciles los cálculos. Pero no es una invención cualquiera, ¿eh? Uno pensaría, pues nada más le cambiaste el signo a los números complejos, qué chiste, ¿no? No, o sea, ¿qué? ¿Eso qué? ¿No? Pero realmente va más allá. Y van a ver por qué, fíjense. A ver, ya vimos esta propiedad que nos dijo que siempre es un real y que además es el cuadrado de cada una de la parte real y la parte imaginaria. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, si sumo dos números complejos cualesquiera y le saco su argumento? Fíjate. Entonces, supongamos que tenemos estos dos números complejos. Este número complejo es A más BI y este número complejo es C más DI. Entonces dices, a estos, ya que los sumes, le sacas el argumento. Perdón, le sacas el conjugado. Sí. Entonces dices, vale, vamos a hacer esto. Entonces voy a sumarlo, yo ya sé sumar. Entonces dices, es parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Ahí está. Y luego le saco
el conjugado. Entonces recuerden que el conjugado lo que hace es cambiarle el signo. ¿Sale? Ya, pum, se cambia el signo. Por eso es que ya no tiene la barrita aquí arriba, porque ya le cambié el signo. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, este signo, nosotros sabemos por la propiedad distributiva que nosotros podemos multiplicar este por este y este por este. Ahí está. Y luego lo puedo reacomodar y me va a quedar A menos BI, que es esto, y C menos DI, que es esto. ¿Y qué crees? Esto de aquí, ¿qué no es el conjugado de A más BI? Y esto de aquí, ¿qué no es el conjugado de C más DI? Sí, ¿no? Tal cual. O sea, me estás diciendo que es el conjugado de Z1 y el conjugado de Z2. ¿Qué es lo que pasó? Yo empecé con que Z1 más Z2 conjugado y terminé con conjugado de Z1 más conjugado de Z2. En otras palabras, el conjugado de la suma es la suma de los conjugados. Está bien. Como que suena a algo. ¿A qué suena esto? Cuando teníamos esto de que la suma como que se separaba de alguna forma. ¿No? Tal vez necesitan una ayuda más. A ver. Bueno, aquí hay un ejemplo para que lo verifiquen. Ustedes chequenlo. De que, o sea, lo que les decía, si tú tienes dos números complejos sumados y a todo eso le sacas el conjugado, es lo mismo que sacar el conjugado del primero y sumarle el conjugado al segundo. Verifíquenlo, van a ver que es lo mismo. De hecho, la prueba es esta, ¿no? La parte de verde es la prueba de que eso siempre va a ser cierto. Nada más un ejemplito, pues para que vean que sí, sí es cierto. Pero la segunda propiedad, esta sí ya les va a decir todo. O sea, les va a decir, fíjense. ¿Qué pasa si tú tienes un número complejo y lo multiplicas por un alfa? Por un escalar. No es un número complejo, es un escalar. Un escalar por un número complejo. Y dices, bueno, pues vamos a poner el número complejo como A más BI. Y yo ya sé multiplicar números complejos. Dices, bueno, más bien ya sé multiplicar escalar por número complejo, que es este por este y este por este. Ahí está. Y luego le saco el conjugado. ¿Qué le hago? Pues le cambio el signo. Ahí está. Uh-huh. Y luego me doy cuenta que puedo factorizar el alfa. ¿Y qué crees? Esto que quedó aquí es el conjugado de A más BI. Esto es el conjugado. O sea, en otras palabras, si tú tienes alfa por un número complejo conjugado todo eso, es alfa por el conjugado del número. ¿A qué suena eso? ¿Qué es esa cosa que separa sumas y saca escalares? Nadie me puede decir qué es eso. ¿No estamos hablando de los espacios vectoriales, de una de las propiedades que tienen que tener? No como tal. Hay como lagunas mentales, profe, en mi mente. Entonces, todavía es temprano y no recuerdo bien. Es una transformación lineal. ¿Qué es lo que hemos estado viendo estas últimas semanas? Transformaciones lineales. Esto, el conjugado es una transformación lineal. Porque se separa sumas y saca escalares. Yo les dije que las transformaciones lineales iban a estar en todos lados. Dices, a ver, ¿cómo está la transformación lineal? Dices, sea T de los complejos en los complejos. Como ya vimos que los complejos son un espacio vectorial, está bien definida. Es una función de un espacio vectorial en otro espacio vectorial. De tal manera que si yo quiero que tú evalúes Z, un número complejo, lo que a donde lo vamos a mandar es a su conjugado. A ese número lo quiero mandar. Entonces, si lo defines de esta forma, T es una transformación lineal. Podemos probar que separa sumas y que saca escalares de la T. Ahí están las dos pruebas. Ahí están.
Separa sumas, saca escalares. El conjugado es una transformación lineal. La operación conjugada, o sea, básicamente es una operación, aunque parecía bien absurdo nada más cambiarle el signo, ¿qué crees? Va a tener mucho poder. ¿Por qué? Porque es una transformación lineal, separa sumas, saca escalares. Va a tener muchísima relevancia. Ajá. No es cualquier operación, ¿eh? No es como que, ay, nada más le cambias el signo. No, no, es una transformación lineal. Una operación fuerte e importante más adelante. ¿Sí? Creo que sí, profe. Bueno. Listo. Eso es como la base, o sea, digamos, la introducción a los números complejos. Ahora, ¿qué aplicaciones tienen? Prácticas, ¿no? Los números complejos, yo había dicho que tienen aplicaciones en cuestiones de robótica, un montón. Tiene aplicaciones a la hora de resolver integrales, porque hay integrales que aunque sean reales, sean todos números reales, funciones reales, hay funciones muy complicadas de integrar, complicadísimas. Ustedes lo van a ver el próximo semestre en cálculo integral. E incluso hay algunas que si no es por métodos de variable compleja no salen. Entonces también los números complejos vinieron a ayudarnos a integrar. Y también nos vinieron a ayudar a encontrar raíces de polinomios. De hecho, así nació la idea de los números complejos, por el hecho de raíces de polinomios. Y eso es lo último que vamos a ver con respecto a los números complejos y a todo el semestre. Es el tema final. A eso queremos llegar. Entonces, para llegar a ese punto, ya estamos muy cerca. Lo único que me va a faltar es definirles una manera de reescribir a los números complejos, que es muchísimo más atractiva, sobre todo para los geómatras, los que nos gusta la geometría, el entender a los números complejos de esta manera es muchísimo más padre. ¿Y cuál? ¿Cuál es esta manera de entender a los números complejos? Dices, bueno, es que hay una forma polar de los números complejos. ¿Qué significa polar? Quiere decir que, otra vez, voy a regresar a la geometría, R2, porque recuerdas que están en R2, y la forma en que yo les definí a los números complejos de su forma geométrica fue con coordenadas que vamos a llamarle coordenadas rectangulares. De hecho, toda la vida, desde que empezaron a ver R2, ustedes han trabajado con coordenadas rectangulares, siempre. ¿Por qué? Porque estas coordenadas rectangulares lo que denota es un rectángulo realmente. O sea, te está diciendo que tienes que avanzar A para acá y B para acá. Es un rectángulo que te está generando. Entonces, por eso se le llama así. Ahora, lo que yo voy a introducir es una nueva notación, una nueva forma de entender a los números complejos, pero ahora por medio de un ángulo y de su argumento. Recuerden que el argumento es la norma de nuestro número complejo. Pero si estamos hablando de ángulos y estamos hablando de argumento, eso quiere decir que entonces toda la geometría en R2 se va a heredar. Podemos sacar números complejos paralelos, ortogonales, con un ángulo de 30 grados de inclinación entre ellos, con un ángulo de 50 grados de inclinación. O sea, imagínense, ¿quién hubiera creído que iba a haber un ángulo entre dos números? Pues va a haber ángulo entre números complejos, va a haber paralelismo, va a haber ortogonalidad. Toda la geometría de R2 va a venir aquí. Ajá. Pero se pueden trabajar tal cual como R2, o sea, literal poner A, B y trabajar todo tal cual, ¿o hay algún cambio? No, todo tal cual. Se puede hacer geometría, se puede hacer toda el álgebra, toda la variable compleja, o sea, todas las operaciones de los números complejos se pueden hacer con coordenadas, sin problema. Entonces se trabaja la coordenada y después para sacar de la coordenada, nada más en la posición de B se pone la I. Si lo quieres convertir a la parte algebraica, sí. O sea, haz de cuenta que puedes ir brincando de los dos mundos, así nada más, ¿no? Dices, aquí me conviene trabajar con
con coordenadas. Ah, pues me convierto en coordenadas. Aquí me convierte a trabajar con números algebraicos. Ah, pues me voy a la parte algebraica. Uh-huh. O sea, está padre porque en principio tienes dos lados para donde irte, la parte algebraica y la parte geométrica. Y en la parte geométrica ahora vas a tener otras dos alternativas. Tienes la parte de las coordenadas rectangulares, que es las que hemos estado viendo ahorita, y le tenemos ahora la parte de las coordenadas polares, que es las que les voy a enseñar, ¿no? Entonces, las coordenadas polares dependen de dos cosas. Dependen de un ángulo y dependen de un argumento. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Pero ambas cosas ya las sabemos calcular. Bien fácil. ¿Por qué? Porque dices, mira, yo ya sé geometría en R2. Entonces, si yo te pregunto cuál es el ángulo aquí, ya me lo puedes decir. Dices, es la tangente inversa de B sobre A. Con un posible ajuste de 180 grados y cae en el cuadrante 2 o en el cuadrante 3. Ya, eso es todo. Ok. Y el argumento, también ya sé cuánto es el argumento. Es la raíz de A cuadrada más B cuadrada. O sea, todo eso ya lo saben. Bueno, lo que vamos a hacer es eso, dices, para convertir un número complejo en coordenadas rectangulares a polares, necesito el ángulo θ, este que dibujé aquí, y el argumento que denotaremos como R. Regularmente este argumento se le llama R, pues para no estar poniendo AR, o sea, pues sería muy cansado estar usando eso. Entonces regularmente se le pone R a este argumento, ¿no? Y la pregunta es, a ver, si yo te doy un vector A, B, ¿cómo lo pasamos todo en términos de tetas y R's? ¿No? Y dices, mira, muy fácil. ¿Te acuerdas del círculo unitario? Aquel circulito de radio 1, que les dije que nosotros podíamos sacar cualquier coordenada en el círculo unitario con solo saber el ángulo. ¿Por qué? Porque nada más le ponías coseno de teta, seno de teta, y se acababa el problema, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, ¿qué crees? Si yo te estoy dando un vector A, B, pues nada más le ponemos coseno de teta, seno de teta, donde teta es el ángulo que tiene este vector, y le multiplicamos por R. ¿Por qué? Porque R es la magnitud del número complejo, o sea, el argumento, lo que mide. Entonces, como estaba en el círculo unitario, pues esto de aquí, si no le pongo la R, tiene norma 1. Pero para ajustarlo, de que mida lo que yo quiero que mida, pues, ¿qué crees? Hay que ponerle una R. ¿Sí están de acuerdo? O sea, multiplicar el número complejo unitario, hay que multiplicarlo por el argumento que tú quieres. Si quieres que este mida 5, pues hay que multiplicarlo por 5. Si quieres que mida 10, hay que multiplicarlo por 10. ¿Sí? Fácil. Sí. Lo mismo que ya vimos en R2. Y dices, ¿y cómo se calcula R y cómo se calcula θ? Dices, mira, es que acuérdate que R, el argumento, es igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Ahí está, eso ya lo sabemos. Y θ es igual a la tangente inversa de B sobre A, con un posible ajuste de los cuadrantes, ¿no? Vamos a ver, ejemplo. A ver, si yo te pido que pases el 5,3 a coordenadas polares, ¿qué tendrías que hacer? Dices, mira, yo ya sé que va a ser R por coseno de teta, seno de teta. Esto siempre. ¿Por qué? Porque así va. Así es el círculo unitario multiplicado por el argumento, ¿no? Pero ahora me falta saber qué teta y qué R hacen esto posible. Y tú dices, pues mira, para eso necesito calcular el ángulo, ¿verdad? Entonces el ángulo, pues ya sabemos que es la tangente inversa de esta entrada sobre esta entrada. Entonces en su calculadora póngale tangente inversa de menos 3 sobre 5. En grados, si quieren. Vamos a trabajarlo en grados para que no sea tan problemático. ¿Sí le sale menos 30.96? Sí, pero Y pregunta, ¿hay que hacerle ajuste o no hay que hacerle ajuste? ¿En qué cuadrante está este número complejo? En el 4. En el 4. Y en el 4 no hay que hacer ajuste, ¿verdad? Entonces así se queda.
Y luego sacamos el argumento, y el argumento es este al cuadrado más este al cuadrado. Raíz de eso. Entonces sería raíz de 34. Ujú. Es muy fácil. Dices, convertir esto a su forma polar está fácil, ya lo hemos hecho, ¿no? Ahora, por ejemplo, este es la rectangular y esta es la forma polar. Si yo te doy el menos 3 más i, ¿cómo se hace? Dices, vale, otra vez tengo que calcular el argumento, que es este al cuadrado más este al cuadrado raíz de eso, o sea, raíz de 10, multiplicado por coseno del ángulo, seno del ángulo. O si lo quieres ver, en vez de coordenadas, lo quieres ver como su forma algebraica, está bien, ¿no? Si quieren, primero vamos a trabajar con las coordenadas, y ya luego lo pasamos a coordenadas, a la parte algebraica, ¿no? Entonces dices, mira, de aquí lo podemos pensar como menos 3,1. Ya sabemos que pues a nosotros nos están pidiendo que sea el argumento, que sea la raíz de 10, coseno del ángulo de seno del ángulo de este. ¿Cuánto nos queda el ángulo? Dices, es tangente inversa de menos 1/3. ¿Sí? Si le ponen en su calculadora tangente inversa de menos 1/3, ¿qué les queda? Menos 18.43. Ok. ¿En qué cuadrante está Dice en el cuadrante 2. Entonces hay que hacer un ajuste. Entonces hay que sumarle 180 grados. Si le sumas a eso que me dijiste, 180 grados, ¿te queda esto? 161.5. Vale. Entonces, esta es la forma polar. Así, tal cual como está. Ahora, si lo vemos como la parte algebraica, ahora sí. Dices, no, pues sí, mira, es que esto es equivalente a esto de aquí. Porque recuerden que el hecho de que estos dos estén como coordenadas, realmente lo que está diciendo es que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, podemos escribir en su forma algebraica esto así o así, ¿no? Simplemente el raíz de 10 multiplicándolo por ambas partes. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Ahorita vamos a ver para qué sirve esto, ¿eh? Tiene utilidad. Entonces, ¿cuál fue el polar aquí? ¿Los dos? El de raíz, los dos que Esta es tienen la raíz. forma polar geométrica y esta es la forma polar algebraica. Ok. ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Todo bien. Bueno. Y uno dirá, ¿y qué utilidad tiene esto? ¿Por qué? ¿Por qué la forma polar es tan importante o qué relevancia tiene? ¿Para qué? ¿No? Dices, bueno. Lo que pasa es que hay cosas bastante interesantes aquí, diría yo. Por ejemplo, fíjense. Aquí vamos a ponerle, ¿qué utilidad tiene? Imagínate que yo te pido calcular vamos a decir que sea 3 más 5i al cuadrado. Y tú dices, ok, eso está fácil. ¿Cuánto nos queda esto? Como es un binomio al cuadrado, ya vimos que se tiene que aplicar todo igualito. Entonces sería el cuadrado del primero, que sería 9, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 30, y más el cuadrado del último. ¿Y el cuadrado del último cuánto queda? 25i cuadrada. Y el i bueno. cuadrado se hace menos, entonces nos Ajá, queda menos menos 25. 25. Y esto nos quedaría entonces menos 16 más 30i. ¿Todo bien hasta ahí?
Dices, no está difícil, ¿verdad? Oye, y si lo pienso en su forma polar, vamos a ver qué pasa. A ver, vamos a convertir este número en su forma polar. ¿Cómo es este número en su forma polar? Sería la raíz de 9 más 25 es 34. Multiplicado por... ¿Cómo sería? ¿Coseno de quién? ¿Cuál es el ángulo? Tangente inversa de 5 tercios, ¿qué les da? 59. 59, ¿así cerrados o qué? .03. Por eso. .03, sale. Más el seno de 59.03 grados, y acuérdense que es la parte imaginaria. Y todo esto está elevado al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice? Lo único que hice fue esto, reescribirlo como esto, nada más. O sea, no hice otra cosa. Y si quieren cerciorarse, chéquenlo. O sea, coseno de 59.03 por raíz de 34 les tiene que dar 3. Y seno del 59.03 por la raíz de 34 les tiene que dar 5. Verifíquenlo. O sea, es lo mismo. No, nada más lo estoy reescribiendo de otra forma. ¿Sí les queda lo mismo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo multiplico? Si yo elevo al cuadrado, pues dices, tengo que elevar este al cuadrado y tengo que elevar este al cuadrado. O sea, el primero nos queda 34. Y luego tenemos el cuadrado de acá. ¿Qué nos quedaría el cuadrado de acá? Dices, mira, es el coseno más el coseno cuadrado de 59.03 más el doble producto de quién con quién. Dices, es coseno de 59, coseno de 59.03 grados por el seno de 59.03 grados menos, porque ahora vamos con el cuadrado de esto, pero recuerden que cuando elevamos la i al cuadrado se pone menos el seno al cuadrado de 59.03. Y todo esto está multiplicado por la raíz de 34. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Cómo ven? Profe, ¿fue el doble producto del primer término por el segundo? Falta el doble, ¿verdad? Correcto. Esto es 2 veces. Más 2 veces. ¿Hasta ahí alguna duda? O sea, no hice nada extraño, simplemente desarrollé el binomio al cuadrado, tal cual. Sí, profe. Sí. Bueno, ahora, ¿quién compró esta cosa de los ingenieros que me fueron a ofrecer? ¿Ya lo ubicaron? Esta cosa de aquí. La vendían en Propes, ¿no? Ajá. La vendían en los propes, esta de aquí. Yo también la tengo, profe. Genial. Vamos entonces a ver cómo es que esta cosa de aquí, fíjense, aquí donde dice identidades trigonométricas, aquí en la parte superior, vienen varias fórmulas de los ángulos, ¿verdad? Aquí lo que voy a hacer, fíjense, vamos a acomodar esto que está aquí de la siguiente manera. Lo voy a acomodar de esta manera. Nos va a quedar 34
por, a ver, déjenme ver cómo lo vamos a acomodar. Mira, fíjate qué interesante. Esto que estamos aquí, 2 veces el coseno de 59.03, seno de 59.03. Aquí nos falta una i, ¿verdad? Que no se la puse. ¿Sí están de acuerdo que nos falta una i? Sí. Porque era este por este. Uh-huh. A ver, si ustedes lo buscan en sus fórmulas, busquen aquí algo que diga 2 veces el seno por el coseno. ¿Eso cuánto es? Según nuestra, ahí en la identidades trigonométricas. Seno por el doble del ángulo. Muy bien. O sea, que esto de aquí esto de aquí, esto de acá lo voy a convertir, es más, lo voy a poner acá de color azul. Todo esto lo voy a convertir en lo que dice nuestro formulario, que es el seno de 2 veces el ángulo. En este caso, ¿cuál es nuestro ángulo? 59.03. Ajá. Y este está acompañado de una i. A ver, vamos a ver si no hay un coseno cuadrado menos el seno cuadrado por ahí también. ¿Hay? Sí, ¿verdad? ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual esto de aquí? O sea, 2 veces el 59.03 más el seno de 2 veces el 59.03. ¿Qué crees? ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que si tú quieres elevar un número al cuadrado en su forma polar, ¿qué es lo que hay que hacerle? Bien fácil. Nada más hay que elevar este al cuadrado y hay que multiplicar el ángulo por 2. Y ya. ¿No me lo crees? Vamos a hacerlo en general. Lo podemos hacer en general, como teorema. Fíjense. La forma polar nos dice que cuando tú multiplicas un vector por sí mismo, los ángulos se suman. Una vez vas multiplicando el ángulo. Vamos a ponerlo como teorema. Teorema. A, B, I. Bueno, lo voy a poner en su forma polar, ya de una vez. R por coseno de teta más I veces seno de teta, ya está en su forma polar. Si tú lo elevas al cuadrado, lo que yo digo es que siempre esto va a ser igual R cuadrada coseno de 2 teta más I veces el seno de 2 teta. Eso es lo que yo digo. Vamos a ver si sí es cierto. A ver, ¿qué dijimos que teníamos que hacer para llegar de aquí a acá? Dices, mira, si yo parto del lado izquierdo nos queda R cuadrada coseno de teta más I seno cuadrado de teta. Así. Aplicamos binomio al cuadrado. Entonces te quedaría R cuadrada coseno cuadrado de teta más 2 veces coseno de teta I veces seno de teta más el cuadrado del segundo, pero el cuadrado del segundo nos va a quedar con un menos por el I cuadrada, entonces nos va a quedar menos el seno cuadrado de teta. Ajá. Ahora sí, por identidades trigonométricas, este de aquí, ya dijimos que esto es el I veces seno de 2 teta, porque así viene nuestro formulario. Y con este, nos va a quedar el coseno de 2 teta.
que es precisamente lo que me pedían probar, ¿no? O sea que si yo te digo eleva un número al cuadrado, pues nada más tienes que multiplicar por 2 su ángulo y elevar al cuadrado su argumento. Y ya. Uh-huh. Esa es una de las aplicaciones. Pero la aplicación más poderosa de todas es la famosa fórmula de Moire. El problema de esta fórmula de Moire es que ya no se las voy a poder demostrar. Porque para demostrarles esta fórmula necesito definir qué es la exponencial. Pero como ya no da tiempo de eso, simplemente se las voy a dar. Y la próxima clase les voy a enseñar para qué sirve. ¿Mm? Van a ver que está padrísima esta fórmula. Entonces, fórmula de Moivre. Lo que dice es lo siguiente. Lo que dice es que E a la I teta, R veces E a la teta es R por coseno de teta más I veces el seno de teta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tú tienes un número en su forma polar, o sea que dependa del argumento y dependa del ángulo, esto es igualito a escribir R E a la I teta. O sea, que E a la I teta es igual al coseno de teta más I veces el seno de teta. Esto de aquí, buena pregunta, ¿por qué? Ya no se las voy a poder contestar. Pero esta fórmula va a tener una aplicación sorprendente para la resolución del sistema, para la resolución de raíces de polinomios. Y vamos a ver por qué la próxima clase. ¿Vale? ¿Cuándo es? El viernes, ¿no? Viernes. El viernes, en 1 hora, van a ver El viernes en 1 hora, profe. cómo todo esto va a hacer clic y vamos a poder resolver todo tipo de ecuaciones, bueno, todo tipo de polinomios mónicos con números complejos. Además de que esta fórmula va a derivar en cosas bien padres. Una de las fórmulas matemáticas más bonitas se deriva de esta cosa de aquí, ¿no? Las fórmulas trigonométricas, estas que tenemos aquí, todas estas, las podemos sacar de acá, de los números complejos. O sea, tiene un montón de aplicaciones bien padres, ¿no? Pero bueno, ahí la dejamos. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Bye bye. Adiós.